Bueno, pues nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta charla de apertura a la Feria Mundo Laboral, que como ustedes saben, pues lastimosamente por todo lo que está sucediendo hoy en el país, nos tocó hacer una reprogramación de nuestra feria para hoy en la sede Claustro, que igual si acá hay estudiantes, pues que saben que los esperamos mañana o el jueves en la sede Norte para que nos acompañen. Tenemos casi 90 entidades confirmadas, entonces sería un placer tenerlos en estos 2 días. Sabemos que fue ahí una reprogramación un poquito compleja de último minuto, pero queremos igual que sepan que no se pierdan esas oportunidades, que vayan y revisen todas las entidades que tenemos, aliados de todos los tipos, de todos los sectores. Entonces será una muy buena oportunidad para ustedes que de pronto vayan a iniciar toda esta inversión al mundo laboral, pues puedan participar en nuestra feria que tenemos en la sede norte estos 2 días. Entonces les voy a dar una pequeña introducción a esta sesión, que como ustedes saben, esta charla se llama Lo que no sabes de las entrevistas laborales. Esta charla la organizamos desde la Coordinación de Empleabilidad e Inserción Laboral de la universidad. Nosotros hacemos parte de la Dirección de Evaluación, Permanencia y Éxito Estudiantil de EPE, que ustedes lo conocen muy bien porque sabemos que muchos de aquí pertenecen también y están en constante seguimiento con el DEPE. Para nosotros como dirección y como coordinación es súper importante seguir manteniendo todo la importancia de las charlas de empleabilidad e inmersión laboral. Para nosotros es de vital importancia seguirles dando herramientas, darles consejos que a ustedes les permita toda esta dinámica de cómo llegar al mundo laboral para los practicantes que están en ese proceso o que acá hay egresados y están también en procesos de seguir buscando nuevos horizontes, pues que tengan estas herramientas y se les facilite la vinculación a las distintas entidades o si están en proceso de selección, pues que también les permita conocer esas nuevas dinámicas porque claramente ya esto ha ido cambiando un montón y queremos que toda la comunidad esté súper actualizada frente a lo que tenemos en el mundo laboral, como son las entrevistas, cómo aplicar. Nosotros compartimos distintos ejercicios y talleres de cómo hacer las hojas de vida, de cómo tienen que redactarlo, de cómo poner una foto si la quieren poner, de lo que deben mencionar y de lo que no. Entonces, para nosotros es súper importante mantener pues obviamente estas herramientas para ustedes y que como universidad pues mantengamos esa calificación de 5 estrellas en el ranking de QS de empleabilidad, porque como ustedes saben, esto es de vital importancia para la universidad. Obviamente capacitarlos a ustedes como comunidad, de tenerlos siempre a la vanguardia de toda la información y pues que como siempre decimos, nuestros estudiantes y egresados que siempre sean la primera opción para nuestros aliados empresariales. Entonces, de la mano de la Agencia Pública de Empleo, en este caso está Andrés Palacio, va a ser la persona que nos va a dar todas estas herramientas y estos tips. Entonces, para que cualquier duda o pregunta la puedan hacer por el chat, si en algún momento quieren de pronto levantar su mano para hacer una pregunta, pues igual estamos acá súper pendientes a lo que requieran. Y pues nada, nuevamente les invitamos mañana pues a la feria para que pues participen, va a ser muy interesante, van a tener entidades muy, muy llamativas que seguramente les van a abrir un poco la perspectiva a todo el tema de inmersión laboral. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Andrés, toda esta sesión es tuya. Catarina, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Catarina, por la invitación. Es un verdadero gusto hoy poder estar con ustedes, con los diferentes estudiantes y egresados de la Universidad del Rosario. Para mí es un verdadero honor hoy poder compartir en este espacio saberes, conocimientos, experiencia que nos ayudan mucho en todo el proceso de la empleabilidad. Recordemos que la empleabilidad y el empleo son dos términos totalmente diferentes. La empleabilidad hace más referencia a ese conjunto de acciones que nosotros tenemos y que se nos son determinados o se nos son transmitidos de tal forma que nosotros podamos o conseguir un trabajo o mantenernos en el que actualmente estamos. A eso hace referencia la empleabilidad. Bienvenidos a todos. Quiero validar si en este momento el volumen es adecuado, si me escuchan bien, si están mirando la pantalla, si estoy compartiendo la presentación. Una manito arriba o me puedan confirmar abriendo su micrófono, por favor. Sí Está se muy ve. bien. Listo, muchas gracias. Al chat voy a compartir en este momento un link de asistencia. Para nosotros es importante que ustedes puedan diligenciar este formato en Google Forms debido a que eso nos ayuda a nosotros a registrarlos dentro de la Agencia Pública de Empleo, de tal forma que ustedes puedan acceder también a los diferentes servicios que prestamos como Agencia Pública de Empleo. Nosotros como Agencia Pública de Empleo somos pioneros, llevamos más de 33 años de experiencia en todo el proceso de intermediación laboral y de orientación ocupacional a los diferentes buscadores de empleo. Es importante que por favor diligencien esta información de tal forma que a sus correos puedan llegar diferente contenido, tales como convocatorias, procesos de formación, cursos de actualización de acuerdo a la vanguardia del mercado laboral. Es decir, que ustedes también puedan tener una serie de herramientas
de tal forma que amplíen esas oportunidades de empleo como profesionales o como futuros profesionales en las personas que están en ese momento en ese proceso de graduación. Listo, entonces voy a compartir, ya envié el chat para que por favor vayamos diligenciando esa información. Todos están viendo ya ahí la presentación, lo que no sabes de las entrevistas laborales, ¿correcto? Sí, señor. Listo. Yo quiero iniciar esta presentación hablando en dos términos, en dos contextos. Imaginemos en este momento que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, estamos recién egresados o estamos próximos a recibir nuestro título profesional. Y han pasado 6 meses desde aquel momento. Y hemos notado que entramos a nuestra computadora, a nuestro laptop, revisamos nuestro correo electrónico y no evidenciamos ni llamadas telefónicas ni ningún otro tipo de correo donde las hojas de vida que hemos nosotros enviado ha tenido, digamos, algún tipo de éxito. O probablemente en esas entrevistas que hemos tenido tampoco nos han llamado o nos han retroalimentado con base al proceso. Nos preguntamos, ¿qué estaremos haciendo mal? ¿Por qué otras personas u otros colegas sí están consiguiendo trabajo y yo no? Pero también miramos el siguiente escenario. Han pasado al mismo tiempo los 6 meses o el año, pero sí estoy contratado, estoy trabajando en una empresa excelente, estoy realizando un cargo o una función que me apasiona y siento que estoy creciendo y me estoy desarrollando como profesional. ¿Qué pude haber hecho yo con respecto al otro escenario? Son dos contextos o dos ejemplos que doy para que los tengamos presente, de tal forma que a lo largo del taller nosotros podamos ir respondiendo a estas preguntas. ¿Por qué en un escenario sí y por qué en el otro escenario no ha sido tan efectivo? Lo más importante aquí es siempre el proceso de autoconocimiento. Me presento, mi nombre es Andrés Palacio, como lo decía Catalina, soy profesional de orientación ocupacional de la Agencia Pública de Empleo. Llevo 15 años de experiencia elaborando en todos los procesos transversales de la gestión humana, de los recursos humanos. Soy psicólogo de profesión, soy especializante en seguridad y salud en el trabajo y especialista tecnológico en talento humano por competencias. Alrededor de mi experiencia de 15 años, he entrevistado a más de 5.400 personas y he tenido contacto con más de 400 empresas. En este orden de ideas, lo que quiero hoy con mi presentación es poderles entregar a detalle tips y recomendaciones muy prácticas, muy, muy tangibles, de tal forma que ustedes no tanto lleven una teoría en esta presentación, sino que realmente se puedan enfrentar a casos reales, a casos que muchos entrevistadores, evaluadores o empresarios ponen en la mesa cuando están evaluando a un candidato. ¿Listo? La entrevista de trabajo. Siempre les digo a las personas, mira, no se, no se sesguen tanto cuando hablemos de entrevista. Una entrevista de trabajo, uno de los métodos que considero yo, porque también me dedico un poco a la psicoterapia en mi proceso particular, aparte de toda mi experiencia en gestión humana. La forma de mitigar la ansiedad o los famosos nervios o el miedo que siempre está inmerso en nosotros como seres humanos es entender que una entrevista de trabajo es una conversación formal que yo tengo con otra persona que es idéntica a mí, que es mi par, que es un ser humano igual que yo, con los mismos derechos, con los mismos deberes, que ni es más ni es menos que yo. Simplemente en ese momento tenemos roles diferentes. En esa conversación formal, obviamente hay un proceso de comunicación objetivo donde el entrevistador quiere evaluar al candidato para determinar y analizar si cumple, si tiene cierta información de tal forma que cumpla con los criterios que tiene una vacante en su momento. Pero la entrevista de trabajo, y es donde hago yo énfasis, porque no debe ser un proceso que genere tanta ansiedad en los candidatos, también no es solamente un proceso unidireccional, sino es bidireccional. Es decir, yo como candidato, yo como persona, también tengo en ese momento la potestad, la capacidad y la oportunidad de evaluar las condiciones que la empresa o el entrevistador me está ofreciendo, de tal forma que yo pueda evidenciar si esa vacante efectivamente o ese puesto de trabajo cumple o se ajusta a mis expectativas e intereses ocupacionales. Eso es lo primero que quiero dejar claro aquí para ayudar a mitigar esa ansiedad o esos nervios que nos dan. Asimismo, vemos en pantalla una serie de porcentajes.
un 70%, un 10% y un 20%. ¿A qué hace referencia a esto? En que el éxito de una entrevista de trabajo va a depender de esos ciertos momentos. Se dice, y lo que hemos dado, también nos hemos dado cuenta las personas que hemos trabajado entrevistando personal, es que el éxito está en la preparación previa, en que nosotros realmente podamos sentarnos a evaluarnos como posibles candidatos, como candidatos potenciales para ese cargo. Lamentablemente nos hemos dado cuenta que cuando hemos entrevistado a las personas no hay una preparación previa. Entonces empezamos a encontrar personas que titubean a la hora de expresar la información que uno pues hace, digamos, en términos de cuestiones. Titubean en sentido de que no conocen su hoja de vida, no tienen claros sus intereses, no conocen sus conocimientos, sus destrezas, sus habilidades, no tienen claro hacia dónde quieren ir y ahí es donde empiezan a perder puntos. Importante, en las entrevistas de trabajo nosotros no determinamos si una persona es mala o buena para el cargo. Simplemente lo que hacemos es determinar un proceso de aptitud con P, si es apto o no para el cargo. Y una persona no gana un proceso de selección no porque fue mejor que otra, sino por puntuación. Cada proceso de selección tiene una serie de ponderación de puntos. Las empresas determinan cómo lo hacen. Hay empresas que le dan más peso a la entrevista, hay otras que le dan más pesos a las pruebas psicológicas o hay otras que le dan más peso a las pruebas de conocimientos técnicos. Esto va a depender. Pero importante que tengamos presente que la preparación previa frente al cargo es lo que nos lleva a nosotros al éxito. Realmente nosotros ser muy seguros hacia lo que nosotros estamos apuntando en términos de inmersión laboral. La presentación personal también damos un 10% y el 20% lo hacemos en cuanto al desempeño de las respuestas. ¿Por qué en la preparación previa? Porque en la preparación previa nosotros tenemos algo que se llama la actitud. Entonces, desde ese punto de vista, vemos una serie de etapas en las entrevistas de trabajo. Un antes, un durante y un después. En el antes está todo lo enmarcado a la investigación. ¿Qué hacemos nosotros como candidatos en procesos de investigación? Yo estoy en este momento recién egresado de la Universidad de Rosario, soy ingeniero de la Universidad de Rosario y empiezo a investigar qué está buscando el mercado laboral con respecto a esa profesión. Investigo los conocimientos que están en este momento ellos evaluando, lo que están requiriendo, investigo qué tanta experiencia. Importante aquí, muchas personas recién egresadas en las entrevistas de trabajo hemos encontrado cierta comportamiento pasivo a la hora de poder defender sus conocimientos. Yo quiero aquí dejarles un buen dato, un dato que probablemente ustedes conocen y si no lo conocen lo podamos tener aquí presente, y es la Ley 2043 del año 2020 donde especifica que toda práctica profesional, todo proceso dentro de la universidad que me permita a mí hacer una praxis de mi conocimiento de forma tangible y experiencial, me sirve como experiencia laboral. Es importante que hoy en día, en ese proceso de investigación, de yo estoy investigando hacia dónde voy a ir sobre la empresa, sobre el cargo como tal, también yo pueda determinar que en ese durante, en ese autoconocimiento que yo primero también debo hacer, pueda expresar mis prácticas profesionales como experiencia. Entonces yo puedo decir, mira, tengo 6 meses, 12 meses de experiencia en X área o determinadas funciones. De tal forma que yo minimice un poco la pasividad de, sí, la verdad yo soy recién egresado, pero no tengo mucha experiencia. Lo único que tengo experiencia fueron mis prácticas profesionales. Y uno empieza a ver esa pasividad en el candidato. Nosotros podemos, de manera muy segura, expresar mi experiencia laboral con respecto a mis prácticas profesionales. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos esto muy a la mano, muy pendiente, para que también pueda servir de abono, por decirlo así, nos pueda nutrir nuestra formación y nuestra experiencia. El durante, el autoconocimiento, muy importante en las entrevistas de trabajo. Por favor, podemos nosotros tener una hoja de vida impecable, una hoja de vida muy atractiva, muy orientada hacia lo que hoy en día, digamos, la tendencia en términos de hoja de vida está determinada en la actualidad. Entonces tenemos una hoja de vida en formato ATS, tenemos una hoja de vida en muy buen formato con una muy buena configuración,
con una buena forma, muy pulcra. Y realmente se vuelve atractiva, llegó a mis manos como empleador y digo, me llama la atención este candidato. Sin embargo, cuando yo tengo ese contacto con el candidato, lo entrevisto y empiezo a hacer una serie de preguntas, me doy cuenta que no tiene una apropiación de su currículum vitae. No hay una interiorización de lo mismo. Entonces escribimos palabras muy bonitas, unas frases muy adecuadas, un perfil ocupacional bastante elegante y atractivo, pero a la hora de defenderlo y yo hacer ese contraste como evaluador, la persona se queda un poco corta. Entonces yo pregunto a las personas en ese autoconocimiento, ven, me dices que trabajaste en la empresa ABC Construcciones. Dices que trabajaste de qué tiempo a qué tiempo y muchas personas empiezan a decir, sí, yo trabajé allí más o menos como del 15 de enero del 2021, perdón, eso fue como el 28 de enero del 2021, 20, y empiezan a titubear. En ese autoconocimiento lo que necesitamos nosotros es tener muy clara la información. Si yo me tomé el atrevimiento, me tomé la tarea juiciosa y rigurosa de crear mi hoja de vida, lo mínimo que yo espero como empleador o evaluador es que tú conozcas esa información que me enviaste, que yo te pueda decir a ti cuáles son tus competencias, cuáles son tus destrezas laborales, y tú no te quedes como en ese silencio como candidato en decir, soy, y empiezan a titubean, y esto pierde puntos frente al proceso. Y obviamente en ese después es hacer todo el proceso de retroalimentación. Aquí pueden haber dos caras del después en las etapas de las entrevistas. Una, que la empresa me retroalimente con respecto a los resultados, si fui una persona apta o no para el cargo, si fui seleccionado o no. Y dos, el proceso de retroalimentación que yo hago como individuo, como persona, como candidato. ¿En qué fallé? ¿Dónde debí prepararme más? Esta pregunta para mí fue un poco difícil. ¿Cómo voy a hacer o dónde me puedo entrenar de tal forma que si me la vuelvan a hacer desde otro contexto laboral, yo pueda dar una respuesta acertada frente a lo que me están indagando? Ese proceso de retroalimentación. La clave aquí, en el durante y en el después, siempre va a ser el proceso de autoconocimiento, lo que llamamos nosotros los psicólogos hacer introspección. Hagamos introspección, tomémonos el trabajo de poder realizar tener pequeños espacios en nuestra intimidad, en nuestra parte ya cuando estemos solos en un espacio disponible, hacer introspección. ¿Quién soy? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Hacia dónde estoy orientado? Si no hacemos introspección, difícilmente podemos defendernos en ese proceso de autoconocimiento. Cuando nos preguntan acerca de nosotros, ¿quiénes son los verdaderos protagonistas para poder hablar de nosotros? Nosotros mismos. Es muy difícil a veces también nosotros entender en las preguntas trampa, y ya vamos ahorita para allá en adelante, ese tipo de preguntas que me ponen a mí a pensar, que me desestabilizan un poco, y que me ponen a pensar y yo digo, ¿qué digo acá? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué titubeo? ¿Por qué dudo a la hora de responder frente a esta pregunta? Entonces la invitación es siempre la introspección. Tomémonos el tiempo, revisemos, hagamos preguntas, escribamos. Hagamos ciertos cursos, utilicemos también el tiempo de la inteligencia artificial. Si necesitamos ir a un profesional también para que nos ayude a orientar este proceso, y es aquí hago una cuña. Dentro de la agencia pública, en nosotros estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde para hacer también orientaciones personalizadas, de tal forma que nosotros llevamos a las personas a que puedan llegar a ese proceso de autoconocimiento de una manera más clara y mucho más objetiva. Dentro de las entrevistas de trabajo también tenemos ese proceso de autocuidado, de higiene estética, todo lo que se debe cuidar con respecto a mi apariencia corporal, a mi aspecto, a esa higiene y a esa estética que yo puedo proyectar frente a un proceso de selección cuando me citan en una entrevista de trabajo. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es que, obviamente, nosotros no podemos, porque hay un libre albedrío, un derecho a la libre expresión de cómo nosotros debemos tener cierto tipo de vestuario. Sin embargo, lo que se aconseja o se recomienda siempre es analizar el contexto al cual yo me estoy presentando, analizar el cargo al cual yo me estoy postulando. Siempre le decimos a las personas, mira, probablemente no tenemos cierto tipo de prendas dentro de nuestro armario, ¿sí? Los vestuarios que tengamos, pero sí tenemos algunas prendas que nosotros podemos combinar, identificar, que pueden ser adecuadas al contexto donde yo me voy a presentar. Importante, aquí lo más importante es proyectar
un profesionalismo, proyectar autocuidado, proyectar una imagen estética, de tal forma que la presentación sea también muy adecuada a eso. Entonces, ¿por qué es importante esta parte de las prendas de vestir? Porque también no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces, la forma como me visto, la forma como yo saludo, la forma como yo camino dice mucho de mí. Hay que identificar entonces unos colores muy tenues, muy pasteles, que favorezcan esa presentación. Tengan cuidado a la forma de saludar. El entrevistador siempre va a dar la pauta para saludar. Yo puedo, digamos, ser invitado a una sala de, por favor, siga, que siga usted, es su turno para la entrevista. Yo debo siempre estar es atento al lenguaje no verbal que me dice el entrevistador. Si el entrevistador me da la mano o se dirige a mí hacia la mano, pues obviamente yo respondo frente a eso. Pero si yo evidencio que el entrevistador no me da la mano, simplemente lo que yo hago es un saludo formal. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, de acuerdo pues al horario. ¿Por qué? Porque hay entrevistadores que pueden ser bastante rigurosos y meticulosos con el contacto físico y son personas que no dan la mano, simplemente saludan verbalmente. Entonces tengo que yo tener mucho cuidado, tener en cuenta esos detalles de cómo está siendo el proceso del entrevistador, la etiqueta que me está generando, la comunicación. ¿Listo? Si doy la mano, obviamente pues ensayo ese apretón de manos. Es un abrazo que yo doy a la otra mano con mucha precaución, obviamente sin ser muy pasivo, pero también sin ser muy brusco. Entonces es un abrazo que yo hago al momento de realizar ese apretón de manos. Sí, obviamente se da el proceso. La calidad de la voz y la confianza. Cuidemos el volumen, el ritmo y el tono de voz. Hay personas que hablan muy bajito, no se les entiende, no se escucha. Hay personas que hablan también muy alto y también eso genera cierta dificultad. Entonces la idea es que yo pueda tener un tono de voz neutro. ¿Cómo yo puedo generar o cómo puedo yo analizar si mi voz tiene un volumen adecuado y un tono adecuado? Hago procesos de grabación. Coloquen su cámara, imaginen una entrevista de trabajo y empiecen a responder a esas preguntas. De tal forma que cuando acabe la grabación usted pueda escucharse si la voz es adecuada, si el tono de voz es, digamos, acertado frente al contexto. Tenga en cuenta su postura en una entrevista de trabajo. Siempre es importante sentarnos lo más derecho posibles. Si queremos cruzar las piernas lo podemos hacer, pero de una manera muy adecuada. No es un cruce de piernas que demuestre desinterés, sino es un cruce de piernas donde yo incluso pueda colocar mis manos enfrente de mí, incluso en esta postura, que es el triángulo de la comunicación que llaman, donde yo pueda estar atento. Y obviamente tratar de inclinar un poco mi torso, mi cuerpo hacia el entrevistador, de tal forma que esa postura me dice, a mí me interesa lo que me estás diciendo, yo estoy muy atento a lo que estoy recibiendo o a las preguntas que me estás haciendo. Hay que cuidar también el contenido de lo que se dice. Hay que tener en cuenta las preguntas. Siempre es importante contestar de manera muy concreta a esas preguntas laborales. ¿Por qué razón? Porque si bien a veces la ansiedad o el mismo miedo nos llevan a cometer ciertos desaciertos, hay personas que por este tipo de condiciones, cuando se les hace una pregunta, quieren hablar mucho con respecto a lo que se les pregunta. Entonces, si me preguntan, ¿tú con quién vives? Yo puedo decir, vivo con mi mamá y mi padre, vivo solo, vivo con mi pareja, punto. Hay personas que se les hacen esa pregunta, responden, vivo con X persona y empiezan a dar un discurso de qué hace la persona, por qué convive la persona, qué le pasó a la persona. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Uno de los principales consejos o recomendaciones que se dan para el tipo de preguntas es la escucha activa. Yo escucho activamente qué me están preguntando y puntualmente respondo a eso. Diferente si la siguiente pregunta, el entrevistador me ahonda en ese proceso. Ok, ¿y qué hace tu pareja? ¿Tú con quién vives, Andrés? Yo vivo con mi pareja. ¿Y qué hace tu pareja? Yo ya puedo responder ahí. Pero siempre las respuestas, el contenido debe ser muy breve, muy corto, muy preciso, sin ahondar, sin dispersarnos mucho en la información. Tal y como lo decíamos al inicio, tenga en cuenta las prendas de vestir. Siempre se tiene en cuenta la forma en que yo voy a vestir para una entrevista es de acuerdo al contexto. Si yo soy una persona que estudió diseño gráfico, soy yo una persona que probablemente soy diseñadora de modas y me está entrevistando o me está contactando una empresa de esta actividad económica,
Pues yo trato de lucir de acuerdo a mi forma de ser y a mi profesión. Entonces yo puedo vestir una prenda que probablemente yo mismo diseñé o un estilo de prendas que puede mostrar cuál es mi énfasis como diseñador, pero siempre con formalidad. Aquí creo que la palabra clave es la formalidad, de acuerdo al contexto. Si yo voy por la parte financiera, trato de buscar un vestuario, unas prendas que sean adecuadas al contexto financiero. Hay personas que dicen, en la agencia, Andrés, yo no tengo blazer, listo, entonces simplemente utiliza la camisa, pero que obviamente sea una camisa que se vea muy bien planchada, pulcra, limpia, que tus zapatos estén embetunados, que tu pantalón no sea jean, que trata de hacer un drill, o si es un jean, que al menos sea un jean negro, de tal forma que podamos vernos lo más formales posibles frente al proceso. No se trata de endeudarme, no se trata de ponerme a conseguir una serie de prendas que no tengo para poder impresionar, no. Con lo que yo tengo puedo establecer una muy buena combinación de tal forma que siempre yo proyecte una formalidad y una elegancia en la entrevista de trabajo. O sea, aquí no se ahonda mucho por todo lo que hablamos del libre albedrío, de nuestra libertad para expresarnos, de vestirnos, pero siempre la recomendación es que encontremos el contexto, lo analicemos de tal forma que podamos vestirnos lo más formales posibles. Durante la entrevista, aquí los puntos clave de este taller. Importante siempre saludar de manera firme. Como les decía, evitar y analizar qué me está dando la pauta el entrevistador. Si me saluda de solamente a nivel verbal o a través corporal, lo mismo. O sea, yo tengo que responder a eso. ¿Listo? Siempre mantener el contacto visual. No se trata de mantener un contacto visual donde yo esté así pegado frente al entrevistador mirándolo a todos los ojos, sino que sea un proceso homogéneo, un proceso dinámico, que yo pueda ver a los ojos a la persona, pero también pueda verlo un poco acá, digamos, en esta parte de los pómulos, que pueda subir la mirada a la frente, que pueda mirar aquí en medio de las cejas, o que yo pueda mirar toda su cara. ¿Sí? Eso se llama el contacto visual. ¿Por qué? Porque también si yo me quedo mirando a las personas así de manera muy atenta, también puedo generar cierta incomodidad. La idea es que sea muy dinámico, muy genuino, muy espontáneo ese contacto visual durante la entrevista, para evitar probablemente que nosotros miremos hacia otros lados, me preguntan X situación y yo responda mirando hacia arriba o mirando hacia abajo, y pues ahí se pierde esa conexión con el evaluador, o el evaluador puede perder la conexión con nosotros, creyendo que probablemente nuestras miradas pueden generar o cierta inseguridad o que estemos mintiendo o tratando de impresionar al entrevistador. La postura corporal adecuada, como les comentaba, no tutear, aunque acá hay una ambivalencia con con el tuteo o una ambigüedad. Siempre el entrevistador es el que marca la pauta. Si el entrevistador me tutea, yo podría tutear. Pero si yo como candidato no me siento cómodo tuteando, así el entrevistador me esté tuteando, lo puedo hostiar. Lo importante es que si el entrevistador o el evaluador desde un inicio me hostea, yo no vaya a tutear, sino también mantenga ese mismo, digamos, parámetro del usteo. Importante. ¿Listo? Controlemos la ansiedad. ¿Cómo controlamos la ansiedad? En primera instancia, preparándonos para la entrevista. Si yo conozco acerca de mí, si yo sé quién soy, si yo conozco mis conocimientos, mis destrezas, mi experiencia y lo que quiero lograr, eso mitiga la ansiedad. No quiere decir que desaparezca ni los miedos desaparezcan, pero sí se disminuyen. ¿Por qué? Porque me da seguridad saber algo. Otra forma de controlar la ansiedad. Recordemos que la ansiedad simplemente es la respuesta a la preocupación frente al futuro. Eso en términos generales es la ansiedad. Entonces yo empiezo a preocuparme mucho por el futuro y mantengo ansioso. Entonces, si a mí me llaman a una entrevista de trabajo hoy, 18 de marzo, para presentarme mañana a las 19 de marzo, a las 10 de la mañana, yo hoy empiezo a hacer un ejercicio de entrevista. Yo hoy me empiezo a preparar, empiezo a revisar mi hoja de vida, empiezo a hacer un juego de roles probablemente con alguien cercano a mí, bien sea virtual o presencial si lo tengo, digamos, cerca. Hago ese proceso de entrevista y empiezo a prepararme. Eso también mitiga la ansiedad, el hacer ese proceso de imaginación guiada. ¿Cómo va a ser? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo me puedo preparar frente a esta pregunta? Si me preguntan acerca de este conocimiento, ¿cómo podría defenderme? Esa es una de las maneras de controlar la ansiedad. Sea breve en las respuestas, como lo hemos dicho, tenga buena entonación y tenga una atención activa, una escucha activa.
analicemos muy bien la pregunta que me están haciendo. Si no la entiendo, tengo todo el derecho a decir, no entendí la pregunta. ¿Me puedes responder, por favor? ¿Me puedes repetir nuevamente la pregunta? Es válido porque probablemente en ese momento no podamos comprender y no nos dé ese temor de poder decir, repítame la pregunta. ¿Listo? Y obviamente que el teléfono esté en total silencio o apagado o en modo avión. De tal forma, ¿por qué? Porque a veces también la vibración nos tiende a incomodar o a distraer o un escucho, incluso también puede generar distorsión. A veces el vibrador suena muy duro y también puede generar esa, digamos, distracción del entrevistador. Es importante que tengamos esto presente. El lenguaje no verbal. Creo que aquí fueron un poco en esta presentación benéficos, por decirlo así, al dejar un 60% de comunicación no verbal. Esto difiere, hay diferentes autores, otros dicen que es 50-50, otros dicen que es 55-45. ¿Ven? Hay una serie de, digamos, de teorías y posturas y paradigmas con respecto a esto. Yo soy de los que me uno a algunos profesionales y algunos autores que dicen que somos 75-25. 75% comunicación no verbal y 25 verbal. Es importante que tengamos presente esto. De ahí la importancia de hacer ejercicios de grabación. Grabémonos haciendo un proceso de entrevista. Revisemos qué estamos haciendo con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestros ojos a la hora de responder una pregunta. ¿Por qué? Porque me ha pasado de personas en las que yo he entrevistado y les digo, ¿por qué quieres trabajar para nosotros? ¿Por qué te interesa trabajar para nosotros? Y hay personas, yo quiero que me analicen en este momento mi postura y mi cara y mis gestos, que me responden, mira, la verdad quisiera trabajar para ustedes porque me parece una empresa que, no, que es muy buena, la he notado en el mercado, que tiene ciertas características, pero su principal atractivo es esto y esto y esto. No sé si alguien me puede decir qué hacía yo con la cabeza o si realmente me creyeron con respecto a mi lenguaje no verbal. Alguien que quiera levantar la mano y abrir el micrófono. ¿Dónde estuvo mi falla a nivel no verbal? Que pues digamos al momento de hablar decía una cosa pero con la cabeza hacía otra, o sea, empezaba a inclinarse y como que más o menos. Exacta, muchas gracias, compañero. No puedo ver tu nombre porque estoy en la presentación, pero muchas gracias. Eso. Con mi cara, con mi cabeza, yo estaba generando una serie de datos y una serie de gestos que no convencen al evaluador. Y muchas veces eso es inconsciente. Nosotros no somos conscientes de eso. De ahí la importancia. Tipcito, por favor, grábense en haciendo una entrevista de trabajo. ¿Qué muletilla digo? ¿Qué gesto hago con el ojo? ¿Qué gesto hago con la nariz, con la boca? Si muevo mucho la cabeza. Todas esas interpretaciones que nos ayudan. La comunicación no verbal, un tip para nosotros mejorarlas, es que cuando yo digo algo, lo digo con tanta apropiación que mi cuerpo también lo refleja, lo asimila, lo expresa, lo proyecta. Es la única forma de mejorar nuestra comunicación no verbal. Es mi conciencia de lo que estoy diciendo, de tal forma que lo digo también con esa energía, no sé si llamarlo aquí, energía visceral, nace de adentro lo que estoy proyectando a través de mi comunicación verbal. Entonces es importante eso. Tipcito, por favor, grábense haciendo una entrevista de trabajo. Hagan un pitch, que es una de las modalidades hoy en día de entrevista, y ya la vamos a ver también cómo están cambiando las tendencias con respecto a la forma de hacer evaluación de personal. Hagan un pitch de 60 segundos, de 30 segundos. ¿Cómo me vendo yo como profesional? ¿Cómo expreso mi perfil ocupacional frente a X cargo? ¿Listo? Tipos de preguntas. Entonces aquí si quiero, bueno, yo sé que al final vamos a tener una serie de preguntas, voy a tener el espacio unos 10 minutitos antes de que termine el taller para que hagamos todas las preguntas que tengamos. Realmente, como les decía, mi objetivo aquí es transmitirles cosas tangibles. Realmente ustedes digan esto es real, lo que me dicen antes lo voy a poner en práctica, no es una simple teoría. Es poder compartirles mis saberes y mis conocimientos a lo largo de esta experiencia que tengo. Y bueno, aquí en esta presentación encontramos 6 elementos en términos de entrevista. Primero, hay preguntas relacionadas con el ámbito personal. Y esto genera cierta complejidad frente a los procesos de selección. Hay entrevistadores que no hacen mucho énfasis en la parte personal, hay otros que sí. Las entrevistas pueden variar. Hay muchos tipos de entrevistas. Hay entrevistas que pueden durar 15 minutos
y hay entrevistas que pueden durar a 60 minutos. Están entre 15, 30, 40, 60 minutos máximo. Si se pasan de 60 minutos en una entrevista, desconfíen, porque es el máximo tiempo de que deben de hacerle un proceso de evaluación en esa comunicación formal que se hace en una entrevista de trabajo. Las preguntas relacionadas con el ámbito personal están orientadas ¿a qué? A evaluar un poco cómo es tu dinámica como persona. ¿A qué te dedicas en tus tiempos libres? ¿Qué haces por ti mismo? ¿Cómo te relacionas con tu familia? ¿Cómo te relacionas con el mundo? ¿Cómo te relacionas con el entorno social donde estás en ese momento? Entonces, prácticamente es revisar un poco cómo es tu comportamiento en general o tu tendencia de comportamiento frente a X contextos. A eso hace referencia las preguntas relacionadas en el ámbito personal. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. De hecho, esto se configura o se contrasta un poco cuando se hace en visitas domiciliarias, donde el evaluador de una visita domiciliaria pregunta a un vecino o a alguien donde, digamos, del vínculo de la comunidad donde estás para evaluar cómo es tu comportamiento en general. Entonces, lo que hacemos en las preguntas relacionadas en el ámbito personal es entender un poco más tu tendencia de comportamiento en diferentes áreas o esferas de la vida, no solamente laborales. Las preguntas relacionadas con el puesto de trabajo. Estas sí son las más importantes, donde, por ejemplo, yo ahondo más, porque sí o sí necesito saber si tú como candidato o como posible, digamos, vínculo laboral, realmente estás relacionado o asociado a lo que yo como empresa estoy requiriendo. Entonces ahí sí hago mucho énfasis en los conocimientos, en la experiencia que has tenido, en qué funciones has desarrollado tú dentro de la compañía o tu anterior trabajo, qué profesión tienes, cómo te estás capacitando, si eres una persona proactiva o no frente al proceso o frente al cargo, etcétera. Las entrevistas por competencias, que es una de mis especialidades, son entrevistas donde yo realmente evalúo esas destrezas laborales o esas habilidades que tú me has expresado en tu hoja de vida. Si tú me dices a mí, mira, dentro de mi hoja de vida, como pudiste ver, yo soy una persona que en cuanto a competencias laborales tengo la resolución de con problemas, el pensamiento estratégico, el pensamiento analítico, la proactividad, el liderazgo. Entonces yo te hago una entrevista con base a esas 5 competencias que tú me dijiste y evalúo en casos específicos o situaciones cómo tú demuestras esas competencias laborales. Eso es lo que se hace en una entrevista por competencias. Los assessment center, importante también tenerlos. A veces por practicidad los hacemos mucho. ¿Por qué razón? Porque me permiten evaluar 10 contadores, 12 ingenieros, no sé, 8 psicólogos, 3 administradores de empresas, 5 contadores de públicos, bueno, una serie de profesiones donde yo a través de unos casos específicos evalúo a la persona. Eso es una famosa clínica de ventas que llamamos. Entonces, si yo tengo contadores públicos, pues yo los pongo a generar un proceso de resolución en términos de procesos tributarios. Ese es el proceso. Mira, tenemos esta dificultad en la empresa, esos impuestos no se han logrado o hay un error en esta fórmula de conciliación, por favor, hágalos. Los pongo a evaluar realmente su conocimiento práctico. En un ingeniero industrial, necesitamos hacer este proceso en términos de producción. ¿Qué harías tú como ingeniero industrial? Y pongo a 5 o 6 ingenieros a hacer el proceso. Eso es lo interesante del Assessment Center. Es importante si nosotros estamos, si no los hemos hecho o creemos que nos pueden hacer un Assessment Center, por favor, para prepararnos en este sentido, es revisar muy bien el conocimiento técnico que tenemos. Preguntas trampa, que es una de las dificultades que más genera como ese miedo, esa dificultad en las personas. Preguntas como, si te contratáramos a ti y entraras a la compañía, ¿tú harías parte del sindicato que en este momento tenemos dentro de la empresa? Es una pregunta que nos pueden hacer. Otra pregunta trampa, que es una de las que yo probablemente hago. ¿Por qué crees tú que yo no debo de contratarte? Hay preguntas muy comunes que me dicen, ¿por qué te debo contratar? Pero yo soy de los que hago, y otros colegas también, ¿por qué no te debo de contratar? Y es una pregunta clave digamos, en los procesos de selección. Es importante tener esas preguntas trampas de tal forma, ¿cómo las puedo yo resolver? Ahorita en las preguntas, en el espacio que voy a dejar para preguntas, les voy a dar la respuesta a esas 2 que acabamos de decir o algunas que ustedes también puedan tener con respecto a sus experiencias de entrevista de trabajo y las vamos a resolver. Entrevista situacional. La entrevista situacional hace referencia a una técnica
en selección que se llama STAR, STAR, situación, tarea, acción, resultado. Entonces en tu tenido de trabajo, ¿tuviste alguna dificultad? Todos hemos tenido dificultades en anteriores trabajos. Un candidato que diga en una entrevista de trabajo, no, yo la verdad nunca he tenido una dificultad, pierde puntos, porque todos en la vida tenemos dificultades en el trabajo, bien sea porque me comuniqué mal con un compañero de trabajo, porque olvidé un informe, porque olvidé enviar cierto correo electrónico, porque olvidé X proceso. Esas son las dificultades que podemos tener en un anterior trabajo, o incluso si no tengo experiencia, una dificultad académica. ¿Y yo cómo la pude resolver? Entonces, en las entrevistas situacionales, recomendación de cómo podemos responder a una pregunta en un tipo de entrevista como esta, de qué dificultad has tenido, respondamos con respecto a la técnica STAR. Situación, tarea, acción, resultado. Ejemplo, Andrés, ¿cuál fue tu dificultad en tu anterior trabajo? Mira, la verdad, en mi anterior trabajo yo era la persona que me encargaba mucho de las comunicaciones. Yo tenía que hacer un proceso de informe y olvidé enviarle a mi compañero de trabajo cierta información, lo envié mal, mi compañero de trabajo tomó, malinterpretó la información y realmente no dimos respuesta a un proceso que teníamos que enviar frente a un proveedor. Esa fue la dificultad, la situación. Ahí ya está la situación. La primera S de la técnica STAR. ¿Cuál fue la tarea? Mi tarea como trabajador era generar una serie de aspectos, un paso a paso, de tal forma que a mi compañero le quedara claro qué era lo que seguía en el proceso o en la cadena de procesos frente a la respuesta del proveedor. Esa era mi tarea. Ah, bueno. ¿Cuál es qué acción hiciste? Ah, bueno, yo me levanté de mi trabajo, de mi puesto de trabajo, fui donde mi compañero, presenté las excusas necesarias del proceso. Identifiqué mi error, fui humilde, reconocí mi desacierto y le comenté que se debía hacer este proceso para poder resolverlo. Es decir, fui claro con mi compañero, reconocí y una vez entablamos el proceso para mitigar ese error que tuvimos dentro de la compañía. Y el resultado fue que el proveedor entendió y que pudimos darle ciertas características o cierto beneficio por el desacierto que tuvimos dentro del área. Entonces mira cómo yo respondí a través de la técnica STAR esa pregunta situacional. Este es un ejemplo que tenemos que a nosotros. Por favor, toma nota. Situación, tarea, acción y resultado. Para poder responder a esas preguntas de cuéntame acerca de qué dificultad, cuéntame si has cometido errores, cuéntame si te ha pasado algo en tu lugar de trabajo. La forma de responder es con base a esa técnica. ¿Listo? Tipo de preguntas. ¿Cómo te describes en una sola palabra? Es un tipo de pregunta relacionada al ámbito personal para identificar proyecciones, para identificar orientación del candidato, para identificar interés. Entonces me preguntan a mí, Andrés, ¿cómo te describías en una sola palabra? Entonces yo le respondo a una empresa, persistencia, punto. Una característica, un valor, un principio que me rige. ¿Listo? ¿Cuál fue el motivo de retiro cuál fue el motivo de retiro de su último trabajo? Es importante que aquí nosotros tengamos presente que jamás nosotros vamos a hablar mal de nuestro anterior empleador o de nuestro jefe, independientemente del contexto, independientemente de la situación, independientemente de lo que pudo haber pasado, siempre vamos a resaltar cosas extraordinarias de la empresa. Eso no quiere decir que si mi jefe, digamos, tuvo dificultades conmigo, fue una persona que en cuanto a comunicación efectiva no era amena, fue una persona que probablemente mostraba cierta arbitrariedad, cierto despotismo, ¿cierto? Un déspota, bueno, cualquier cosa que pudo haber pasado, no quiere decir que yo vaya a resaltar a mi jefe. No, yo lo que resalto de mi último trabajo es la ganancia, los beneficios, el desarrollo que yo pude haber obtenido dentro de esa compañía. Yo no tengo que ahondar acerca de cómo fue mi experiencia, si fue, digamos, una experiencia no tan buena, no tengo que ahondar allí, simplemente hablo de mi experiencia en concreto. Y ahorita cuando hablamos en el espacio de preguntas podemos ahondar allí. Hábleme sobre alguna ocasión en la que hayas que tenido que liderar un equipo de trabajo. Entonces eso tiene que ver con entrevista por competencia. Si yo soy una persona que me estoy presentando enfrente a un cargo de líder, de director, de coordinador o de supervisor, me van a preguntar cómo yo lidero un equipo de trabajo, cómo yo resuelvo o cómo yo expreso esa competencia que digo tener en términos de liderazgo. ¿Listo?
Preguntas como si alguna vez has puesto una meta u un objetivo y no has podido cumplirlo, son respuestas que también podemos dar nosotros a través de la técnica STAR. Situación, tarea, acción y resultado. Esas son unas nuevas tendencias que hay en términos de entrevistas de trabajo. Hoy en día, y en mi último anterior trabajo, que fue en una empresa de psicología, nosotros citamos a las personas en nuestros lugares de trabajo, en las oficinas, pero a veces decimos, vamos a trasladarnos hacia X entorno. Los llevamos de pronto a una cafetería, a una biblioteca, a un lugar inesperado, donde yo quiero tener una charla mucho más formal, pero también mucho más casual con con el entrevistado. De tal forma que a veces intentamos con esto mitigar ciertos procesos de ansiedad y generar mayor rapport en los entrevistados. Eso puede pasar. Listo, entonces para que lo tengamos presentes, son nuevas tendencias que están presentándose en este momento en el mercado. Hay entrevistas gamificadas. Entonces son entrevistas que nosotros, en vez de sentarnos a hacer una serie de preguntas, ponemos al candidato a hacer un proceso de juego para identificar ciertas actividades, ciertos conocimientos y ciertas competencias en la persona. Hay empresas que, por ejemplo, entrevistan a través no sé si ustedes lo han hecho o si lo han escuchado, el Lego. Les ponemos a las personas a que hagan figuras con Lego. Identificamos ciertas actividades o competencias que necesitamos nosotros o consideramos como empresa que son importantes para el cargo. La entrevista grabada, el pitch que llamamos. Grábese en video entrevista con esta serie de preguntas. Entonces te mandan las preguntas y tú tienes que hacer un video explicando o dando respuesta a esas interrogantes que te presenta el entrevistador o la empresa. Un filtro telefónico, muchas veces por teléfono. Simplemente llamamos a la persona, nos comunicamos con él y vamos identificando cómo contesta, qué información nos da, cómo es su actitud frente al teléfono. Entonces, hemos descartado muchas personas, por ejemplo, que a la hora de llamar es, aló, sí, ¿con quién? Entonces, no, siempre estamos abiertos. Sé que hay muchos teléfonos que nos llaman, que a veces no son teléfonos, digamos, bienvenidos, o no sabemos quién está llamando. Cualquier teléfono que pueda ser, digamos que no tengamos en nuestros contactos siempre la llamada. Muy buenos días, con quien tengo el gusto. Muy buenas tardes, con quien tengo el gusto. Ya dependiendo de quién nos está llamando, identificamos si colgamos o no colgamos, pero siempre la actitud y la amenidad frente a contestar. Si de pronto me llegan a encontrar en el exterior realizando alguna diligencia personal, uno puede decir, mira, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días. Mira, le estamos llamando. Mira, la verdad estoy muy interesado. Sí, yo me acuerdo que envié mi hoja de vida. Sin embargo, en este momento me encuentro en la calle, en el exterior. Tengo mucho ruido. Permítame, yo ya busco un lugar o ya llego a X lugar y devuelvo la llamada para poder tener una comunicación mucho más amena con usted y no haya tanta interrupción o ruido. Eso podemos hacer en un filtro telefónico. Siempre a la disposición a quien me puede estar llamando. Los entornos simulados en Colombia casi no se evidencia esto, se ve mucho más en otros países y por ejemplo en procesos de medicina, de biotecnología, en cargos como esto, en ese tipo de profesiones se hacen entornos simulados a través de la realidad virtual. Las programaciones de entrevista contemporizador, entonces también se hace un proceso donde te generan, a veces lo puede hacer la inteligencia artificial, un avatar, te hace una entrevista y tú tienes cierto tiempo para poder responder. No puedes pasarte de ese tiempo porque inmediatamente te va a interrumpir y pasa a la siguiente. Entonces hay entrevistas así, digamos, desde el punto de vista de la tolerancia a la presión. Y aquí hago un énfasis. Importante que entendamos que cuando veamos solicitudes que digan trabajo bajo presión, preguntemos qué es trabajo bajo presión. Le podemos preguntar a un empleador, ven, tengo una pregunta. Y estas preguntas se hacen es al final de la entrevista de trabajo. Siempre va a haber un momento en que el entrevistador te va a decir a ti, ¿tienes alguna pregunta? Y si te llegan a decir durante la entrevista de trabajo, esa palabra de trabajo bajo presión, tú puedas de manera muy tranquila preguntar, sí, yo tengo una pregunta, quiero saber para la empresa qué es trabajo bajo presión. Trabajo bajo presión en cuanto al proceso, trabajo bajo presión en cuanto a emociones, trabajo bajo presión frente a qué, y te puedan dar respuesta. Porque el trabajo bajo presión no es una competencia, y en muchas solicitudes hemos evidenciado que las empresas pongan eso, y eso no es una competencia. Derecho desde mi punto de vista, y que aquí entre nosotros, es una de las críticas que yo hago a las diferentes empresas o a los evaluadores, y es
que me están es como ocultando bajo esa palabra trabajo a la presión cierta dificultad en cuanto a derechos laborales. Entonces no es trabajo a presión, sino la competencia real es tolerancia a la presión, tolerancia al estrés. Eso es lo que realmente es esa, digamos, la verdadera competencia. Que sí, que van a haber picos en mi proceso de trabajo en ciertas fechas donde yo tengo que tener mucho más tiempo para o tengo mayor carga laboral y qué tanta tolerancia yo tengo frente a eso. Si me descontrolo, si soy realmente, puedo gestionar, si tengo una capacidad de poder priorizar las cosas. Eso realmente es el proceso. Entonces, cuando hablemos de trabajo bajo presión, siempre preguntemos, ¿qué es trabajo bajo presión para la empresa? De tal forma que podamos identificar si la vacante realmente puede ser adecuada o no. Cámaras de espera, en las salas de espera. Desde que ingresamos a una empresa, hemos podido evidenciar que obviamente en ese monitoreo por seguridad, no es porque se quiera grabar a las personas, pero están las cámaras allí, cómo llega la persona. Desde ahí nos están evaluando cómo saludó de pronto al recepcionista, cómo saludó probablemente a la persona de seguridad y vigilancia. Ya nos están evaluando. Hay empresas que pueden, nos citan a las 9 de la mañana y pueden hacerlos esperar 15 minutos, 20 minutos y están evaluando cómo te comportas, si te desesperas, si te inquietas, qué puede estar pasando en ese momento en tu dinámica personal o en tu psique. Eso también es importante que lo tengamos presente desde que pisemos las instalaciones de una empresa, demostremos nuestro profesionalismo, nuestra empatía, nuestra genuinidad, nuestra decencia, nuestra educación. Y link de formatos prefiltro. Hay entrevistas que se hacen a través de Google Docs o Google Forms y simplemente vamos respondiendo unas preguntas. Ahí hacen una preselección si el candidato puede ajustarse o no. Tenga en cuenta, para terminar, la entrevista de trabajo es una oportunidad para que el empresario me conozca. A veces nos frustramos porque presentamos diferentes entrevistas y no nos llaman, pero siempre vayamos con la convicción de que es una entrevista de trabajo, que tengo un contexto laboral en ese momento y que puedo darme la oportunidad de que al menos esa empresa conozca acerca de mí, acerca de mis conocimientos, acerca de mi profesión, acerca de mi experiencia, si la tengo. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque podemos generar una muy buena impresión. Probablemente para este cargo no quede, pero la empresa se abre cierta vacante y diga, me acuerdo de Felipe, me ocurre en este momento el nombre de Felipe, y me recuerdo que me dijo esto y me gustó mucho su actitud. Lo voy a llamar si está en este momento disponible. Es una entrevista de trabajo. Si bien no obtenemos a veces un resultado exitoso, también puede ser exitoso el simple hecho de que ya nos conozca un tercero, alguien más. ¿Listo? Reconozcamos nuestras debilidades, fortalezas y competencias que pueden aportar a la organización. Y esto hace referencia al autoconocimiento que les decía. Antes de asistir a cualquier entrevista, investiguemos acerca de la empresa a la que se está presentando, porque esa es una de las herramientas o conocimientos que nos ayudan, por ejemplo, ¿a qué? A responder muy asertivamente y de manera acertada la pregunta de ¿por qué quieres trabajar para nosotros? Y obviamente tenga en cuenta cuidar su lenguaje verbal, no verbal, verbal y no verbal, pero especialmente no verbal. Estas son nuestra sede principal en este momento, calle 65 con 11 o 13 con 65 en Chapinero. Estamos en horario de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Y bueno, cualquier también duda o requisición que tengan, la pueden escribir a través del correo electrónico si desean tener una orientación ocupacional personalizada con respecto a diferentes casos. Cada caso es único, cada persona es única. También lo pueden hacer a través de allí para que pues, se les haga la programación pertinente. Paso en este momento si hay preguntas a estos últimos 10 minutos para preguntas y respuestas con respecto a lo que no sabes de entrevistas. Muchas gracias, Andrés. Sí, efectivamente, iba a hacer la misma pregunta. Si de pronto alguien no quiere activar el micrófono, pues puede escribirla al chat y aquí yo la puedo leer. Nos pregunta Diana que si las asesorías tienen costo. Ningún costo, Diana. Es totalmente gratuito. La agencia pública siempre va a ser gratuita y son asesorías que son muy a profundidad. Podemos dar una asesoría entre media hora, 1 hora o 1 hora y media. Lo importante es que el candidato o el buscador de empleo realmente se vaya con unas herramientas específicas. Dice, nos pregunta también Diana, ¿y cómo se programan? Y ya leo la pregunta de Lidia. ¿Cómo se programa? Entonces tú puedes ir, Diana, directamente a la agencia de manera presencial si lo quieres presencial o escribir al correo electrónico que aparece en pantalla. No sé si todavía aparezca en pantalla la presentación, ¿sí? Sí, la última donde Sí. está la dirección y el horario y Sí. tu correo. O escribir, solicita por favor orientación ocupacional personalizada por parte de la agencia y ahí te dan respuestas y te asignan un orientador ocupacional que puedo ser yo o cualquiera de mis colegas.
Listo. Aquí nos hacen una pregunta y dicen, ¿es obligación informar en la entrevista que estás embarazada? Ok, eso va a depender de los procesos. Mira que esa es una dificultad y un tema de bastante es álgido, porque pues sabemos que hay empresas que de manera no legal, y pues lo decimos acá obviamente en un ámbito profesional, hacen exámenes médicos por debajo de cuerda para identificar eso. Entonces, eso sí es algo muy complejo, va a depender de cada compañía. Hay empresas que dicen, muy pocas, son muy pocas las que dicen, mira, si uno comenta y empieza a decir, listo, yo te doy la oportunidad. Entiendo que probablemente el cargo en el que estás presentándote no tiene tanto riesgo para tu embarazo, pero esas son condiciones que evalúa la compañía. Tú lo puedes expresar, pero va a depender de la compañía finalmente si te contrata o te vincula. Listo, perfecto. Aquí nos preguntan, ¿tienen algún consejo para afrontar alguna entrevista en inglés? Los consejos son prácticamente los mismos. Es el autoconocimiento, la capacidad que tienes tú para defenderte, pero lo único que cambia es el lenguaje. Sí, obviamente, si tú eres una persona que dominas el inglés, eres muy fluido en inglés, pues simplemente lo que tú vas a hacer es a través de ese idioma comentar específicamente lo que hemos hablado, hacer énfasis en tus conocimientos, en tus competencias, en tu profesión, en tu experiencia y en qué puedes aportar a la compañía. Es prácticamente ese el proceso para afrontar una entrevista en inglés. Es igual, solamente que cambias el idioma. Listo, perfecto. Aquí nos preguntan, ¿cómo se responde la pregunta de por qué no debo contratarte? Ok, me encanta. Gracias por tenerla presente, la persona que la pregunta, porque sí es algo que me gusta darles a las personas, esa herramienta. Normalmente cuando hacemos esa pregunta, ¿por qué no te debo de contratar? Las personas siempre tienen esa tendencia, o la mayoría, en un 90% de los casos, yo no sé si llamarlo como buscan mitigarse o denigrarse como candidatos. Entonces empiezan a decir, sí, la verdad no deberías de contratarme porque sí, la verdad tengo poca experiencia, sí a veces soy un poquito desorganizada, no tengo una puntualidad, a veces me cuesta esto y empieza la persona a perder puntos, a mismo a desmeritarse como persona. ¿Cuál es el tip para poder responder esta pregunta de una manera muy profesional y muy acertada? El tip está en qué? En conocer la vacante. Nosotros debemos aprender a leer muy bien la solicitud, la vacante al cual nos estamos presentando. Entonces, cuando me hagan la pregunta, voy a hacer un ejemplo aquí, no sé, de un administrador de empresas que requiere que tenga experiencia de un año en procesos de nómina, en procesos de empresariales, en procesos de gestión documental. Entonces me hacen la pregunta, ¿por qué no te debo contratar a ti, Diana? Mira, si la empresa no necesita en este momento una persona que tenga un año de experiencia en el área de gestión documental, en los procesos de nómina y en los procesos de gestión empresarial, que tenga los conocimientos intermedios en Excel, que además sepa manejar SAP y ciertas plataformas como Cactus, y asimismo tenga estas competencias como el pensamiento analítico, el pensamiento estratégico, el liderazgo, la capacidad de resolver problemas y la proactividad. Si la empresa no requiere a una persona con estas especificaciones, usted a mí no me debe contratar. Esa es la forma de responder a esa pregunta. Si ves como yo también le volteo al empleador, le doy la vuelta a esa pregunta. ¿Por qué? Porque le resalto lo que yo sé, porque hay un match o una asociación con la vacante, le expreso eso y le digo, si la empresa no requiere esto, usted a mí no me debe contratar. Esa es la respuesta más acertada y más asertiva frente a esa pregunta. Listo, súper. Aquí nos pregunta María Fernanda, ¿las asesorías son únicamente de forma presencial? Se puede en presencial o de manera virtual. Cualquiera de las dos. Eso depende de la requisición que nos haga el buscador de empleo o la persona vía Ujú. correo electrónico. Listo, perfecto. Ángela nos dice, cuando una persona aplica una vacante que el sueldo es inferior al anterior cargo, ¿afecta en el proceso de selección? No te escuché bien, qué pena se interrumpió la comunicación, Catarina. Vale, tranquilo. Dice, cuando una persona aplica a una vacante que el sueldo es inferior al anterior cargo, ¿afecta en el proceso de selección? Puede afectar sí o no, dependiendo de la forma como nosotros argumentemos la respuesta. En los procesos de entrevista, una de las principales características es la asertividad. Cómo yo respondo de manera asertiva frente al proceso. Entonces, además en la pregunta, pero ven, tú estabas ganando 3.800.000 pesos en el anterior trabajo y aquí te estamos ofreciendo 3 millones. ¿Por qué ese cambio? O sea, vas a ganar menos, ¿por qué? Es una de las preguntas que hace. Usted puede decir, mira, si bien el salario es específico y es importante, para mí es una consecuencia.
Realmente a mí lo que me interesa es el desarrollo profesional. Yo obviamente vengo un donde gano más, sin embargo empecé a darme cuenta que en cuanto a desarrollo personal no estaba obteniendo mis intereses, mis expectativas. Yo tengo unos planes de carrera, tengo unos procesos y he identificado que en esta compañía, si bien hay un salario menor, yo aquí puedo desarrollar mayor y aportar más de acuerdo a lo que está requiriendo el cargo y la empresa. De tal forma que para mí no es tan relevante el salario porque es una consecuencia. Para mí lo más importante es el desarrollo profesional y los conocimientos que puedo seguir adquiriendo. Esa es la respuesta a ese cargo, a esa pregunta. Listo, perfecto. Aquí nos dice Diana, desde la inclusión, ¿cómo se está abordando el tema de la edad actualmente? Si está siendo discriminatorio para mayores de 43 años. Ok. Sabemos y entendemos la dinámica y la complejidad a veces en términos de empleo en el país. En la agencia pública nosotros luchamos todos los días en esa comunicación constante con las empresas para que sean flexibles a la hora de los perfiles ocupacionales. Hay empresas que sí o sí, por convencionalismo, por procesos, no sé, yo los llamo aquí como retrógrados, mm, dicen, no, no, no quiero una persona mayor de 45 años y se cierran a ese proceso. Se supone que eso no es legal, es ilegal, pero pues eso va a las compañías. Pero generalmente en la agencia pública de empleo nosotros siempre tratamos de que las empresas que están asociadas a nosotros no discriminen en términos de edad. Entonces, una de las cosas que uno recomienda a los buscadores de empleo en términos de edad, y es que a mí no me contratan por la edad, es siempre resaltar el proceso de mi conocimiento y mi amplia experiencia. Asimismo, decir, mira, yo sé que probablemente en una entrevista de trabajo lo puedes decir. Yo sé que probablemente por mi edad tú como empleador puedes tener ciertas dudas y es válido. Sin embargo, yo te quiero comentar que desde mi experiencia yo puedo seguir aportando. Tengo una amplia experiencia, eso no quiere decir que me la sé todas. También tengo la capacidad y mi actitud de orientación al aprendizaje o el aprendizaje continuo. ¿Esto qué me dice a mí? Que yo puedo desaprender algunas cosas para volver a aprender. Porque una de las quejas que hemos escuchado, por decirlo así, quejas de los empresarios en nuestras reuniones de mesas sectoriales es que yo he encontrado a veces la persona de 50 años o de 55 años y no quiere ajustarse a los nuevos procesos, se quiere quedar en procesos antiguos, digamos, en ese proceso antiguo y no quiere modificar, no quiere avanzar en lo que hoy en día, como lo hacemos. Entonces, esas son las dificultades que nos han dicho en las empresas. Entonces, en ese orden de día, las personas que son mayores pueden siempre tener esa actitud de decir, mira, yo tengo una experiencia, una serie arraigada y un bagaje en X proceso. Sin embargo, estoy abierto a que yo pueda empezar a implementar o actualizarme o adaptarme a los nuevos procesos y la forma en cómo lo vienen realizando. Pero desde la agencia pública siempre tratamos de que las empresas ya quiten ese sesgo de las, de las edades y tenemos ciertas probabilidades también de inclusión laboral para las personas mayores de 45 años. Bueno, un super dato ahí. Aquí nos pregunta Dayana, ¿durante la asesoría también tocan el tema del desarrollo de la hoja de vida o la universidad también ofrece asesorías? No sé si ustedes desde allá tengan esta opción, porque, perdona, aquí yo me colo un poquito en la pregunta. Desde la universidad se tienen asesorías para estudiantes con el CRAI, que también se pueden agendar y ellos también les dan un espacio de cómo hacer toda una asesoría, como el temas de hojas de vida y demás. Si ya eres egresada, sí me puedes escribir a mi correo y revisamos tu solicitud, porque claro, para los egresados las dinámicas son muy distintas, hacemos unas pruebas diferentes, dependiendo también del enfoque de cada uno de ustedes. No sé, Andrés, si desde allá de la agencia tengan todo ese tema también de desarrollo de la hoja de vida. Sí, de hecho nosotros acá actualmente tenemos un taller específico de hoja de vida. Actualmente tenemos un taller también específico y si en algún momento también ustedes como Universidad Catarina quieren un taller específico de hoja de vida, la tendencia de la hoja de vida hoy en día, también lo pueden adquirir. Asimismo, en la asesoría que ustedes puedan buscar, bien sea presencial o yendo directamente a la Agencia Pública de Empleo, su oficina en Chapinero o por correo electrónico, también en esa asesoría podemos tener los dos temas. Ven, prepárame para hoja de vida, ayúdame cómo puedo mejorar mi currículum vitae o también hagamos énfasis en la entrevista. Cualquiera de las dos puede ser viable en la asesoría. Listo, súper. Diana nos pregunta, ¿cómo no perder la resiliencia o ser esclavo del autosabotaje después de pasar por tantas entrevistas y a pesar de recibir comentarios positivos del perfil, no ser contratado? La resiliencia va muy, muy pegada en los procesos de reflexión que tenemos como personas. Sé que es muy difícil, muchos casos donde sí dicen personas llegan a la agencia, incluso a veces se desahogan un poco conmigo también allí, y es Andrés, estoy cansado, ya no quiero más, veo mucha resistencia, las empresas me dicen que no, que no.
Entonces, ¿cuál es el proceso para mantener la resiliencia? En primera instancia, siempre reconocer lo valioso que somos. Siempre saber que sí podemos aportar, de que sí tenemos un conocimiento. La resiliencia también podemos nosotros trabajarla desde las estrategias que podemos tener. ¿Cómo me actualizo? ¿Qué me está demandando el mercado? ¿Cómo puedo ir a la agencia pública de empleo o a la universidad para yo poder seguirme entrenando y potencializando mi forma de hacer mi hoja de vida y en mi forma de expresarme frente a una entrevista de trabajo? La resiliencia siempre va a ir enmarcada, obviamente, desde la motivación y la actitud. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi motivación? Recordemos que la motivación, ¿qué es? Un motivo llevado a la acción, si lo decimos en términos de palabras prácticas. Entonces, mejoro mi resiliencia, perfecciono mi resiliencia o trabajo en mi resiliencia desde el punto de vista en que me sigo actualizando, sigo adquiriendo conocimientos, sigo fortaleciendo ciertos aspectos que mejoren mi empleabilidad. Listo, súper. Miguel Ángel nos dice, buenos días, ¿de qué manera se puede responder cuando le preguntan a uno cuáles son sus fortalezas y debilidades y si recomiendan alguna bolsa de empleo para buscar trabajo? Gracias por hacer. Excelente pregunta y gracias también por tenerla presente porque lo dije en la capacitación que al final andábamos en ellas. Formas. En esa cantidad de personas que yo he entrevistado, el 98% de las personas cuando les digo, dime cuáles son tus aspectos a mejorar o tus debilidades, no salen de tres. Mira, es que yo soy muy perfeccionista, mira, es que tengo que mejorar el mal genio, o mira, es que yo a veces me paso de buena gente, es lo que me dicen. Entonces ahí uno se da cuenta que las personas no tienen autoconocimiento. Importante que nosotros podamos identificar realmente esas debilidades, pero llevarlas más hacia el ámbito laboral. ¿A qué me explico? La forma más acertada digamos, de poder proyectar un profesionalismo y que podamos decir soy apto para el cargo frente a esa pregunta es conociendo la solicitud. Creo que aquí la clave siempre va a ser, a las personas que me están escuchando, es yo cómo analizo, interiorizo y soy experto en lo que está requiriendo la empresa. De tal forma que si la empresa, digamos, me estoy postulando por una vacante, no sé, como analista administrativo, yo entiendo que la empresa pone unas competencias. Por ejemplo, competencias en planificación, organización, resolución de problemas, actitud de servicio, pensamiento estratégico y comunicación efectiva. Esas pueden ser las competencias que pone el empleador frente a ese cargo de analista administrativo. Esa es mi pregunta. ¿Qué competencias o qué crees que debes de mejorar o cuáles son tus aspectos de mejora? Yo respondo competencias que no estén relacionadas con ese cargo. Entonces yo puedo decir, mira, dentro de mis debilidades he entendido o he identificado que me falta mejorar la capacidad de creatividad, la capacidad de la innovación, la capacidad de persuadir. Se me dificulta probablemente la socialización en grandes grupos. Puedo socializar con el equipo de trabajo primario, pero en grandes grupos se me dificulta. Se me dificulta en ese momento el manejo del idioma inglés. Se me dificulta un poco el manejo de herramientas tecnológicas. Sin embargo, estoy trabajando en estos aspectos de tal forma que mi comunicación a nivel social con un grupo mayor de 10 personas o mi creatividad, estoy trabajando a través de la inteligencia artificial, es decir, que podamos decir competencias que no estén asociadas al cargo, es decir, que no sean tan importantes o impactantes para el cargo, pero también qué estoy haciendo yo para mejorar esas debilidades o aspectos de mejora. Listo, perfecto. Diana nos dice, tener durante muchos años un rol de coordinación, liderazgo y actualmente tener un rol de asesoría puede verse como un retroceso. ¿Cómo hacerlo ver de forma positiva y asertiva? Ok, entiendo que venías trabajando como coordinadora de en una empresa y actualmente eres independiente haciendo asesorías, ¿es lo que entiendo la pregunta? Sí, yo también entiendo lo mismo porque si actualmente tener un rol de asesoría puede verse como un retroceso. Ok, entonces, si lo entendemos así, no como independiente. Es decir, estás trabajando actualmente en un cargo de asesoría. Ok, listo. Ahí lo más importante, Diana, es que si bien venías en un cargo específico como coordinador, pero ahorita tienes un cargo más de asesor, tú puedes establecer dentro de tus funciones que en esa asesoría también impartes formación específica de liderazgo. Es decir, que sigues liderando, pero ya es de un rol asesor. Eso pasa como cuando, digamos, hay personas que tienen coordinadores, son coordinadores de gestión humana o coordinadores de administrativos y también siendo asesores de presidencia o asesores de gerencia. Entonces, se hace énfasis es en las funciones asociadas a tu al cargo anterior. Es decir, no digo mentiras, pero yo veo cómo yo puedo resaltar que como asesora de X área, también sigo ejerciendo conocimientos o experiencias o funciones relacionadas con liderazgo, con entrenamiento, con asesoría, con consultoría, con formación a diferentes
a diferente profesional dentro de mi desarrollo dentro de mi desarrollo en esa vacante como tal o en ese puesto de trabajo. ¿Listo? Listo. Nos dicen, si no tengo experiencia laboral, ¿cómo puedo responder adecuadamente la pregunta que trate de esto? Ok. Importante, en nuestros perfiles ocupacionales nosotros podemos especificar que no tenemos experiencia laboral, pero también colocar con interés ocupacional en. Entonces yo puedo decir, soy psicólogo recién egresado o psicólogo, coma, sin experiencia laboral, punto, con interés ocupacional en el área de gestión humana o en el área social, comunitaria, psicología clínica, etcétera. ¿Yo qué resalto allí para mitigar mi experiencia laboral, mi falta de experiencia, mis conocimientos? Se supone y se entiende que una persona recién egresada sale con los conocimientos fresquitos, recientes. Entonces, yo tengo que resaltar eso dentro de mi proceso de entrevista. Poder especificar al entrevistador o al evaluador que si bien no tengo experiencia, tengo ciertos conocimientos prácticos teóricos de tal forma que los puedo aplicar a esa compañía. Resaltemos trabajos que hayamos hecho dentro de la universidad, resaltamos si hicimos alguna investigación, si participamos voluntariamente en algún proceso. Eso hace la diferencia frente a egresados que yo he entrevistado que me dicen, mira, la verdad sí, yo no tengo experiencia, estoy buscando en un momento una oportunidad y así, con esa postura, estoy buscando una oportunidad en una empresa, yo no tengo experiencia. Como egresados que me dicen, mira, si bien yo estoy recién egresado, llevo 5 años formándome y en esos 5 años yo puedo resaltar esto y esto y esto, estos conocimientos que pueden ser propios a la vacante. He evidenciado una solicitud que requieren que tenga experiencia en X función. Sin embargo, yo con el conocimiento que tuve en X materia, en X proceso, en X práctica que realicé, tengo cómo puedo aportar o cómo puedo evidenciar que tengo la capacidad y la competencia para poder realizar esa función. Esa es una de las formas de defender cuando no tenemos experiencia, hacer mayor énfasis en los conocimientos prácticos. Listo. Daniel Sierra nos dice, ¿cómo se responde a un entrevistador respecto a un espacio de varios años donde no hubo actividad laboral o donde no es posible certificar una actividad económica? Ok, los vacíos laborales. Ahí podemos nosotros evidenciar obviamente qué pasó, porque yo como persona pude haber tenido alguna dificultad personal, familiar. Sin embargo, si yo no pude volverme a emplear, yo debo especificar dos cosas. Hay personas que en la agencia me dicen, Andrés, yo no trabajo desde el año 2015, pero desde mi profesión he venido haciendo asesorías, ciertas funciones, ciertos procesos, ciertos entrenamientos, ciertos talleres que tienen que ver con mi experiencia en mi profesión. Entonces, hay dos formas. Una, yo puedo ante una notaría, y es totalmente legal, en dado caso que me piden una certificación, ir a una notaría y decir, mira, soy profesional en esto y como independiente de X año a X año he venido realizando esto como independiente. Y colocas unas funciones. ¿Por qué? Porque eso es un documento bajo gravedad de juramento. Y tú estás certificando bajo una grada de juramento que sí, efectivamente, aunque no estás vinculado a una empresa, sigues ejerciendo, sigues formándote, sigues actualizándote en X proceso. Dos, si no he venido siendo independiente, sino tuve que retirarme por alguna dificultad, lo puedo decir. Mira, yo tuve que renunciar el año 2018 o en el año 2020 frente a pandemia por las dificultades. Lamentablemente el mercado laboral se ha puesto un poco complejo y no he logrado la oportunidad de volverme a vincular. Sin embargo, esto no ha hecho que yo en esos últimos 4 años o 5 años he venido ejerciendo procesos de formación en cuanto a diplomados, en cuanto a cursos complementarios. Es decir, que yo le pueda mostrar al empresario o al evaluador que yo he venido reciclando mi conocimiento, que no me he quedado con mi conocimiento de mi graduación en el año 2016, sino que yo he venido perfilándome, actualizándome y empoderándome desde el punto de vista de conocimientos. ¿Listo? Eso es para las personas que tienen vacíos laborales. Listo, perfecto. Adriana Alejandra nos dice, ¿cuál es la edad ideal para tener trabajo? Tengo casi 30 años y no he conseguido nada y me egresé hace poco. La edad no tiene, o sea, no hay una edad que diga, mira, tu edad perfecta para conseguir trabajo es esta. No hay ninguna edad. Siempre estamos abiertos y siempre podemos ser personas funcionales y capaces de poder desarrollarnos en cualquier ámbito laboral, obviamente de acuerdo a nuestros intereses ocupacionales. Entonces, si tú quieres en este momento, me dices que tienes 30 años y no has logrado ubicarte, siempre es importante comenzar a tener claro hacia dónde quieres ir. ¿Por qué razón? Porque si tienes claro hacia dónde quieres ir, tú te estás preparando en cuanto a conocimientos y formación. Yo puedo ser en este momento un recién egresado en psicología, tengo 37 años, un ejemplo, y quiero empezar a buscar mi trabajo en la gestión humana. Me apasiona la parte organizacional,
Yo empiezo a hacer cursos de gestión humana, recursos humanos, de gestión documental, de cómo se hacen los procesos de selección, de cómo reclutar hojas de vida, cómo atraer talento humano. Empiezo a capacitarme en esta forma de tal manera que yo pueda empezar a generar cierta atracción para los empleados. No hay una edad específica para buscar, siempre estamos abiertos en diferentes edades de nuestro ciclo de vida a poder conseguir un trabajo. Lo que hablamos ahorita, hay empresas que son un poquito eh, psicorrígidas, inflexibles en términos de edad, pero siempre estamos abiertos a que en cualquier momento de nuestra vida nosotros podemos ser funcionales, pero teniendo claro qué podemos aportar. Si yo no le explico a un empleador o a una empresa qué es lo que yo puedo desarrollar, qué es lo que yo puedo aplicar dentro de la compañía, pues difícilmente vamos a podernos emplear. Lo importante es la formación constante y la actualización constante, la competencia y el aprendizaje continuo, siempre tenerla presente o desarrollarla. Listo, perfecto. Alison nos dice, ¿los cursos que aparecen de la agencia también son gratuitos? Todos son gratuitos. Nosotros como agencia pública de empleo, obviamente por ser agencia de SENA, tenemos toda la articulación para que el área de formación ustedes puedan acceder a diferentes cursos. En este momento, de acuerdo a la última encuesta que hicimos con las más de 4.000 empresas que tenemos asociadas, tenemos 4 cursos. Uno, Excel, intermedio avanzado. Dos, manejo de herramientas ofimáticas. Tres, inteligencia artificial y 4, manejo de herramientas de Internet. Hay 4 cursos que en este momento nosotros podemos tener para que ustedes se puedan escribir. Ya cualquier cosa nos pueden escribir por el correo del SPID, donde dicen, mira, yo estoy interesado en los cursos que en este momento está ofertando la Agencia Pública de Empleo con respecto al código talento. Listo, perfecto. Daniel nos pregunta, ¿es necesario poner la fecha de egreso en la hoja de vida? Sí, sí es importante. Es importante, obviamente, colocar el periodo de cuándo a cuándo estamos trabajando. ¿Por qué razón? Por los sistemas ATS. Bien sea que un ser humano, un analista, lea la hoja de vida, o bien sea que una tecnología lea la hoja de vida, es importante especificar cuál es Ujú, el tiempo de experiencia que yo tengo. Si no, pues mi hoja de vida muy probablemente va a ser descartada. Yo me encuentro hojas de vida donde yo requiero, por ejemplo, analistas de administrativos con mínimo 2 años de experiencia laboral. Y en el perfil colocan, y tienen las funciones, pero colocan profesional en administración de empresas con experiencia como analista administrativo, pero no me dicen cuánto, ni tampoco me relacionan su experiencia su tiempo, su periodicidad o su tiempo de trabajo en la empresa. Entonces yo no sé si la persona realmente, y como en la parte de recursos humanos el tiempo apremia, entonces son personas que se van descartando, o a veces la inteligencia artificial los descarta porque no encuentra esa palabra clave, ese número de ujú. cuál ha sido su experiencia. Entonces sí es importante. Listo, Andrés. Laura nos dice, ¿ustedes nos pueden ayudar a realizar la hoja de vida, cómo se maneja en la actualidad, cómo es el proceso y si es el correo que está en la pantalla? Sí, puedes escribir al correo, Laura, donde tú dices, requiero por favor una asesoría, una orientación personalizada ocupacional por parte de la agencia para que me guíen, me entrenen acerca de cómo crear la hoja de vida y ya en la asesoría podemos decirte cómo el paso a paso de cómo crearla. Claro que sí. Listo, perfecto. Acá también nos preguntan, ¿es correcto presentarme vacantes de empleo en plataformas digitales o directamente a los correos del empleador? Se pueden ambas. De hecho, las formas más comunes es esa. Los correos de los empleadores, obviamente que terminen en dominios que sean reales, ¿sí? @cena.edu, @universidadrosario.edu. Evitar enviar hojas de vida a correos Gmail, Hotmail, Outlook, ¿sí? Porque pues no nos dan confianza. Siempre importante que sean dominios propios de la compañía o de la entidad. Y obviamente también se envían por plataformas. ¿Qué es la diferencia acá? Que si yo envío una hoja de vida por plataforma como Indeed, empleo.com, CompuTrabajo, las agencias públicas de empleo o a correos corporativos, mi hoja de vida debe ser una hoja de vida en formato ATS, que son las que leen las inteligencias artificiales. Si yo envío mi hoja de vida con una forma, pues, digamos como los diseños que uno encuentra en Canva, por ejemplo, el ATS no te va a leer, no te lo va a leer. Entonces es importante, si yo hago una hoja de vida perfilada con diseño, es porque yo estoy seguro que la voy a entregar personalmente a Catalina, por ejemplo, que está requiriendo la vacante y ella va a tener un proceso de lectura humana. Pero si yo lo hago por correos electrónicos corporativos o por plataformas, debo enviar hojas de vida en formato ATS. Listo, perfecto. Acá nos dicen cómo y dónde activo de forma eficaz mi hoja de vida para ser tenido en cuenta para las ofertas laborales en los cargos de liderazgo. No es clara la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor, Claro que Catalina? sí.
Dice, ¿cómo y dónde activo de forma eficaz mi hoja de vida para ser tenido en cuenta para las ofertas laborales en cargos de liderazgo? Bueno, como activo, considero yo que es cuando nosotros obviamente creamos un perfil dentro de alguna plataforma. ¿Listo? Estoy activando mi cuenta, mi información personal. ¿Cómo hacer activa frente a cargos de liderazgo? Obviamente con la redacción. Palabras clave. Si yo he trabajado en cargos de liderazgo y quiero activarme y quiero enviar hojas de vida frente a esto, pues obviamente me registro en las diferentes plataformas. El link, por ejemplo, que yo envié al inicio del taller es el link que me permite a mí activarlos como usuarios, crearles un registro dentro de la agencia pública de empleo, dentro de la plataforma. Y lo demás depende de la persona, cómo va a redactar su hoja de vida con términos claves. Si la vacante me pide a mí, solicito en este momento supervisor de personal, persona tecnóloga o profesional recién egresado con 6 meses de experiencia realizando X funciones, liderazgo de equipos de trabajo, mantenimiento de o creación o modificación de horarios, seguimiento a funciones, etcétera. Tú lees la vacante específica y si tú cumples con ese perfil, porque consideras que tienes el conocimiento y la experiencia, en tu hoja de vida tú redactas esa información casi que textual como la solicitud lo pide. Eso es lo que te hace atractivo y eso es lo que te permite a ti, digamos, ganar en los filtros que puede hacer o el ojo humano o la inteligencia artificial. No sé si respondí a la pregunta porque no la sentí como ambigua. Listo, perfecto. Miguel Ángel nos dice, ¿qué bolsas de empleo recomiendas aparte de CompuTrabajo, Magneto, El Empleo, etcétera? ¿Recomiendas alguna? Gracias. Listo. Me dijeron que pudieran enviar fácilmente el link de asistencia. Por favor, lo acabo de compartir en el chat para que puedan registrarse. A sus correos electrónicos yo les enviaría luego la activación, su usuario y su contraseña para que tengan acceso a la plataforma. ¿Listo? Listo. ¿Qué plataformas? Mira. Hoy en día las mejores plataformas, por decirlo de alguna forma, son las de las mismas compañías. Ustedes van a investigar sobre compañías, por ejemplo, las bolsas de empleo, las temporales. Hay una multinacional que es gigante en procesos de atracción de talento humano para profesionales, tecnólogos y demás cargos, que es Manpower Group. Ellos tienen su propia plataforma. Ahí pueden visitar ustedes esa plataforma de Manpower Group. Obviamente la plataforma de nosotros como agencia pública de empleo. Nosotros como agencia pública de empleo tenemos un impacto muy significativo en las empresas. Las empresas nos buscan, dicen, mira, yo requiero, de hecho en la última feria laboral que tuvimos el pues, pasado 10 de marzo, hubieron muchas vacantes para profesionales, para abogados, para administradores, para ingenieros, para diferentes profesiones, porque es una de las quejas que tenían las personas en su momento es que no encontramos vacantes para profesionales dentro de la agencia pública de empleo. Ya están. Entonces, las mejores plataformas son directamente con las empresas, indaguen sobre las empresas y tienen plataformas directas. Una red social importantísima, LinkedIn, es importante. Ahí ustedes pueden realmente establecer una muy buena conexión, hacer networking con otros profesionales. Ahí realmente hay personas que se dedican a ser headhunters, cazatalentos. Esa es una muy buena red para poder encontrar trabajo. Obviamente, el CompuTrabajo casi ya no está ayudando mucho. Podemos encontrar como otras plataformas como el Indeed, como el Más, como Empléate. Son diferentes plataformas que nos pueden a nosotros ayudar a mejorar esa forma de consecución de vacantes. Listo. Aquí nos preguntan, ¿cómo es visto para el empleador que me encuentre realizando un posgrado en el momento de solicitar el empleo? En mi caso, estoy realizando una maestría. Listo, como has visto, varía entre los empleadores. Hay empresas que valoran mucho que una persona se esté en ese momento formando. Y quiero decir algo acá que puede sonar gracioso, pero dicen qué rico que esta persona se esté formando como especialista, porque no la estoy pagando yo, pero sí puedo aprovechar los conocimientos de esa persona que se forma en su posgrado de maestría. Entonces, eso depende y va también a estar muy aunado o asociado a la vacante. Cuando tú te estés postulando, tienes que validar si la empresa tiene alguna condición en términos de disponibilidad horaria. Hay empresas que dicen requiere profesional, pero no requiero que esté estudiando. Entonces, obviamente, si yo envío mi hoja de vida, probablemente voy a ser descartado porque estoy estudiando actualmente. Sin embargo, yo puedo enviar mi hoja de vida, no puedo especificarla. Por ejemplo, hay personas que omiten que están haciendo cemento el posgrado porque dicen, lo omito porque no lo tengo todavía, no soy certificado en esa maestría. Llaman a la persona a entrevista y yo puedo decir en esa entrevista, mira, yo actualmente estoy haciendo un proceso de maestría. ¿Hay algún inconveniente para la empresa? Mis horarios son estos,
creen que puede dificultar. O sea, yo ya hago un filtro en mi llamada telefónica con la empresa. Puede que la empresa diga, no, no tiene ninguna dificultad, me parece interesante, claro que sí. O sea, es la forma en como tú puedes argumentar acerca de tu maestría siempre y cuando los horarios no vayan a interferir o a generar cierto traumatismo en la operación dependiendo de tu responsabilidad. Vale. Diana nos dice, ¿cómo pasar los filtros o algoritmos utilizados por las plataformas de empleo? No logro comprender cómo se hace un único registro de la hoja de vida. Te aparece una compatibilidad con roles por encima del 80% y ni una llamada recibes. Sí. Hay plataformas y creo que específicamente una de estas es la que yo más he podido evidenciar, es CompuTrabajo. Dice que yo cumplí un 80, 90, casi 100%, pero nunca me llaman. Entonces, esto puede variar, depende de la empresa. Puede que yo tenga un 85%, 90%, pero hubo candidatos que llegaron al 95%, o sea, es variable. Esto depende mucho de la dinámica y la forma en cómo la empresa esté reclutando. La forma de poder mejorar esos filtros siempre va a ser con palabras clave. Siempre, siempre la palabra clave va a ser muy, muy eficiente. Entonces, mi recomendación para ustedes, como ustedes, siempre es lean las solicitudes. Por favor, lean muy bien la solicitud. ¿Qué está pidiendo la compañía? ¿Cuál es el criterio más importante? De tal forma que yo pueda establecer esa palabra casi que textual, casi que copiarla. No es decir mentiras porque también en un momento mal interpretado es, pero es que Andrés me dijo que pusiera lo que dice la vacante. Sí, pero yo te dije que pusieras eso textualmente si tú cumples o tienes la experiencia en esa especificidad que te pide la empresa. Esa es una de las mejores formas de mejorar esos filtros que nos dan las plataformas. Y acá nos dicen, creo que esto ya habías hecho algo referente a esta pregunta, sé cómo responder la pregunta de por qué deberían contratarme a mí y no a otros candidatos. Ok, la pregunta de por qué me deberían de contratar a mí. Es la forma eficiente de poder decir, mira, yo conozco acerca del cargo. Entonces, ustedes, y ese es el énfasis que yo más he hecho, si ustedes no conocen qué está pidiendo la empresa, difícilmente van a poder responder a ello. Es decir, mira, considero que me deben de contratar a mí porque la empresa en este momento veo que busca una persona que tenga conocimientos en Excel intermedio, el manejo de Word Office y que tenga un conocimiento y una experiencia de más de 6 meses en procesos logísticos, en procesos administrativos, en procesos de servicio al cliente o comerciales, dependiendo de lo que usted esté postulando. Tú especificas y dices textualmente lo que está pidiendo la empresa y esa es la mejor manera de responder a esa pregunta. Entonces, considero que me puedes contratar a mí por esto y esto y esto. Si la pregunta es en una entrevista grupal, ojo porque también hay una pregunta trampa y es, ¿por qué te voy a contratar a ti y no a la persona que tengo al lado? ¿O por qué te voy a contratar a ti y no al otro? Entonces, ahí también te están mirando cómo tú puedes interactuar con diferentes o mirar tu capacidad de relaciones sociales. Entonces, una de las cosas ahí, si estoy en grupal, es la escucha activa. Yo tuve que haber escuchado muy bien lo que dijo la persona que tuve alrededor, si fuese una gran entrevista grupal, y decir, mira, si bien X persona o la persona que tengo al lado, según su argumento, tiene los conocimientos también para el cargo y puede ser viable, mira que yo le estoy dando importancia, también me están evaluando qué tan empático soy yo. Ahí después de esa respuesta que doy, sí digo lo mío. Considero que me debe contratar a mí y resalto esas funciones que yo considero que tengo, esa experiencia con respecto a la vacante. ¿Listo? Eso sí es grupal. Si no es grupal, entonces simplemente pues digo, considero que me debe contratar a mí porque he evidenciado que mi experiencia se ajusta o está asociada a los requerimientos que en este momento pide la vacante, que son estos, estos, estos y estos. ¿Listo? Listo, y acá nos dice cómo, bueno, dice Dayana, en la hoja de vida debo colocar mi foto en el formato ATS o es mejor omitirlo. Ok. Buena esa pregunta. La hoja de vida puede llevar foto, pero puede que no. Eso depende. Cuando enviamos hojas de vida a través de correos corporativos o plataformas de empleo, nosotros debemos de enviar sí o sí una hoja de vida en ATS, es decir, solo textual. No hay necesidad de poner la hoja de vida. De tal forma que no generemos cierta interferencia con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial apenas detecta imágenes, viñetas, florecitas, iconos, no lee la hoja de vida, la descarta. No sé por qué, qué pasa con la tecnología allí, que no la lee y la descarta. Entonces siempre enviémosla sin foto. Diferente que yo me entere una vacante por medio de Mayerly o de Catalina y diga, mira, envíame tu hoja de vida con foto actualizada y ahí sí yo la pongo, establezco mi foto. Obviamente que esa foto sea
una foto estilo pasaporte, estilo cédula y que proyecte profesionalismo. ¿Listo? Listo, creo que ya no tenemos más preguntas, Andrés. Yo sé que nos pasamos ahí media horita, pero creo que las preguntas han sido súper valiosas y de información para todos. Creo que han sido tips y datos súper importantes y de verdad la ayuda que desde la agencia también pues puedan darle acá a nuestros estudiantes y egresados pues será muy valiosa. No sé si alguien más tenga una última pregunta. Creo que Diana acá nos dice, o sea que la hoja de vida no debo poner el billete, los logros y funciones principales. Bueno, no entiendo acá si hace referencia con billete. En viñetas. Viñetas. Ok. No, en viñetas no. Se pone texto. Entonces, por ejemplo, logré implementar un proceso de atención al cliente que redujo en un 5% las quejas de los usuarios. Punto. Luego abajo, realicé o implementé o colaboré, ya sin viñeta, simplemente en lista, pero sin ninguna viñeta. ¿Vale? Para Diana. Importante que las funciones, los logros, siempre los especifiquemos en cuantitativos, en términos cuantitativos, que yo pueda establecer qué impacto tuve en la compañía. ¿Listo? Siempre cuantitativamente qué logré. Listo. Aquí nos dice, describiré el correo de la presentación, nos dice Diana, y Laura nos dice, guión en vez de viñetas es válido. Guión, o sea, que escribamos como todo un discurso. No, no, tampoco no es un discurso, sino que simplemente coloquemos la función, implementé, colaboré en los procesos de gestión humana. Punto. Abajo, seguimos. O sea, dejamos espacio, cada uno, o sea, en vez de una viñeta, simplemente es el espacio. Para ir colocando, iniciando con un verbo infinitivo, cada una de las funciones. Ni guiones, ni viñetas, ni ningún tipo, simplemente texto. Realicé los procesos de reclutamiento y selección de personal, punto. Colaboré en el proceso de afiliaciones a Seguridad Social. Realicé evaluaciones de desempeño, pero sin viñetas, ¿vale? No sé si me he hecho entender. Listo. Acá María Camila nos dice, ¿cómo puedo acceder después a la grabación? Bueno, esto sí ya es una pregunta para mí. Nosotros se los vamos a enviar. Efectivamente, la descargamos, las cargamos de aquí de Zoom, la cargamos al YouTube de la dirección y se las compartimos para que ustedes lo puedan tener y consultar y pues obviamente ya desagregar nuevamente toda la información que requieran. Igual cualquier inquietud que tengan frente a las hojas de vida de los estudiantes, de temas de egresados, de cómo acompañarlos en este proceso, con gusto me pueden escribir aquí a mi correo personal, ya los estoy escribiendo para que pues, podamos también desde acá a la universidad tener un contacto un poco más cercano en caso de que ustedes requieran algún tipo de acompañamiento. Aquí ya se los estoy enviando para lo que requieran también. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas para Andrés, seguramente van a salir otras en el proceso y muchas gracias también por ese contacto porque sabemos que va a ser de gran ayuda pues para todas las personas que están en procesos de búsqueda de prácticas o que quieran mejorar nuevas oportunidades o buscar trabajo ya como egresados, creo que será súper valioso. Andrés, nuevamente muchísimas gracias por toda la información que nos diste, por los tips, por todo, de verdad creo que fue un insumo súper enriquecedor y más en estos momentos que nuestros estudiantes pues están iniciando prácticas, pues creo que les va a ayudar muchísimo y pues para nuestros egresados que claramente uno siempre está en la búsqueda de mejores oportunidades, creo que esta información nunca sobra. Aquí también te están dando todo el agradecimiento en el chat. De verdad, información súper valiosa. Muchísimas gracias. Catalina, muchas gracias a ti y a las personas que se conectaron. Ha sido un verdadero gusto poder compartir aprendizajes, experiencias y bueno, en la agencia pública siempre estaremos prestos a acabar de realizar entrenamientos y todo lo pertinente en términos de empleabilidad. Gracias por el espacio a ustedes, muy cordiales. Están muy bien. Hasta luego.